Cuando las gentes sabían de su pasado a través de los cuentos, explicaban su presente contándose cuentos y predecían su futuro con cuentos, el mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre al cuentacuentos. En efecto, no hay mejor lugar para narrar historias que frente al fuego, como bien dice esta pequeña introducción, la cual puede que algunos conozcáis, y si no es así, os diré que perteneció a una serie creada por Jim Henson en 1987, que combinaba la narración de distintos cuentos con actores que lo representaban, siempre en un ambiente muy cercano a la época medieval. En mi caso, conocí esta serie que se emitía en televisión española porque siempre me han encantado los cuentos, y uno de mis familiares me ponía esta serie, además de oír otros cuentos, cintas de cassette o incluso vinilos. Pero bueno, dejemos de rememorar la infancia y pasemos a lo que realmente nos interesa, que es rememorar la historia. Pues bien, hoy os traigo una cultura que estuvo presente en la actual península ibérica, que aún encontramos entre nosotros. Me refiero al mundo celta. Un mundo lleno de magia, de misterios relacionados con la naturaleza y que ahora nos disponemos a atravesar. Empezamos. Remontémonos a 4000 años atrás, donde pueblos conocidos como los indoeuropeos llegaron a Europa y se mezclaron con las culturas ya existentes. Estos pueblos se expandirían rápidamente formando tribus que tenían en común la lengua y algunas costumbres. Sin embargo, la mayor parte de lo que se conoce sobre esta cultura es a través de autores clásicos, por lo que la mayoría de estos testimonios estaban tergiversados. Con respecto a la península ibérica, los pueblos celtas llegaron en el primer milenio a.C. a través de los Pirineos. Estos, al mezclarse con los íberos, darían lugar a los llamados celtíberos, asentados en la zona mediterránea, que se organizaban también en tribus, pero en base a un antepasado común. Me he tomado la libertad de realizar esta pequeña introducción geoespacial de los celtas porque considero que es un punto importante saber los lugares de acción de esta cultura, sobre todo la gente de España que estén escuchando, ya que, al fin y al cabo, son nuestros antepasados. Sin embargo, lo que más misterio y fascinación creo, y nos crea aún, es la religión, pues como bien se intuye, se caracteriza sobre todo por su fuerte contacto y respeto por la naturaleza, ya que se sentían en armonía con ella. Para los celtas, la naturaleza poseía una energía que se encargaba de la creación y la destrucción del mundo en procesos cíclicos. Los celtas veneraban los elementos y a sus derivados, pues como podrían ser pozos y árboles. Estos elementos eran el agua, que encontramos una relación con este elemento, por ejemplo, en el nombre del río Danubio, el cual proviene de la diosa madre de los celtas, Danu. El fuego, culto dado sobre todo en Irlanda, siendo un hecho el rito de andar descalzo por el fuego, algo que se decía que hacían los druidas, y además este elemento servía para que estos druidas tuviesen visiones del futuro. La tierra. Este es el elemento más importante del culto. Y además, el elemento trascendental serían los árboles, pues representan, para los celtas, la esencia de la vida y era un recurso para predecir el futuro. El árbol, según esta interpretación, simboliza la regeneración, el ciclo de la vida, y además pues les permite establecer una comunicación múltiple con la naturaleza, ya que sus raíces estaban en contacto con el agua, su tronco con la tierra, sus hojas con el aire y su copa con el sol, un representante del fuego. En este punto hay que destacar la prevalencia sobre todos del roble. Posiblemente su importancia provenga de aquellos cazadores-recolectores que vieron en el roble un árbol resistente que les proporcionaba un alimento básico, es decir, la bellota, y que con su madera podían construir sus casas y alimentar el fuego de sus hogares. Bueno, quizá en este último aspecto deberíamos fiarnos de los celtas, porque últimamente ni con la chimenea a pleno podemos calentarnos del frío que hace estos días. Bueno, volviendo al tema, debo señalar la importancia que tuvo para por todas estas características, el roble, siendo considerado el padre de los dioses y señalando que algunas civilizaciones posteriores asociarían al dios Thor con este maravilloso árbol. Bueno, hablando de dioses, ya es hora de que hablemos un poco de los dioses celtas, cuyo panteón cuenta con un total de, atención,
374 dioses y diosas, aunque siendo la mayoría autóctonos de cada tribu. Los dioses más generales serían unos 33. Sin embargo, debo detenerme en esta cifra, pues es relevante y puede que alguno ya sospechéis por qué. En efecto, el número 3 tiene una gran importancia en muchas religiones, siendo la más próxima a nosotros el cristianismo. Con respecto a esta, sin irnos más lejos, encontramos la Trinidad, y si queremos ahondar, observar la Divina Comedia de Dante Alighieri. Encontramos 3 zonas: el infierno, el purgatorio y el cielo, y cada zona subdividida en 9 círculos, es decir, un múltiplo de 3. Bueno, curiosidades aparte, retomamos a nuestros queridos amigos los celtas, los cuales no veían a sus dioses como creadores, sino como héroes. Por tanto, si su origen no proviene de los dioses, ¿cuál es? Pues realmente no se tiene constancia de ningún mito fundador, aunque existe un mito aislado donde la diosa Danu llegó a Irlanda y derrotó a los fomorrios, siendo esta diosa la que fundó esta nueva cultura y llegando a ser considerada la madre de los dioses. Los hijos de esta se organizarían en la Tuatha de Danann, dividido en 3 funciones: la función sacerdotal, representada por el dios Dagda, el bueno, de gran sabiduría, y presentado con el denominado caldero de la resurrección; la función guerrera, representada por el dios Ogma, el guerrero, y por Nauda, rey fundador de la dinastía irlandesa. Función artesanal sería la tercera y la última, la cual encarna el conjunto de la sociedad, representado por los 3 hermanos Goibniu, el dios herrero, Credne, el dios broncista, y Lucta, el dios carpintero. Como veis, el número 3 se repite incesantemente en la cultura celta. Ya fuera de esta clasificación está Lugh, el dios de la luz, el cual realiza todas estas funciones ya descritas, por lo que se considera el dios supremo. Otras divinidades podría ser Taranis, dios del trueno, un dios cruel y misericordioso a la vez, pues sus rayos son destructores, pero su lluvia riega los campos. O una diosa, Epona, diosa de los caballos y la fecundidad. Estos dioses, como en todas las religiones, tenían lugares de culto, pero presentaban una peculiaridad: eran espacios abiertos, pues los celtas creían que era inútil encerrar a los dioses entre paredes. Además, la naturaleza les otorgaba distintos sitios donde la gente podía ponerse en contacto con los dioses, sí. El más importante es el Nemeton, eje central del mundo, la puerta entre lo natural y lo divino, escogido la mayoría de veces cerca de un monumento megalítico. Y claramente, no podemos hablar de celtas y megalitos sin hacer una parada estratégica en Stonehenge, Inglaterra. Su relación con los celtas pudo ser que lo utilizasen como un reloj solar, además de su uso para el conocimiento astronómico y astrológico, siempre de manos de los druidas. Además, se han evidenciado que alrededor de estos megalitos se realizaban curaciones e incluso enterraban a sus muertos. Stonehenge, pese a que muchos historiadores eran de la opinión de que fue construido por los celtas, están equivocados, ya que estos megalitos fueron levantados entre el quinto y segundo milenio antes de Cristo con una finalidad funeraria y simbólica por los grupos neolíticos que habían llegado a Europa. Si habéis estado atentos, habréis visto que hemos nombrado, en el tiempo que llevamos hablando de esta magnífica cultura, a una figura trascendental, el druida, uno de los mayores misterios que envuelve al mundo celta. Numerosas son las descripciones, desde magos y sacerdotes hasta que conformaban la clase alta de la sociedad. El problema radica en que no se han conservado datos escritos, aunque se puede dar una aproximación. Sabemos que la palabra druida deriva de la palabra dru, roble, y vid, conocer, y una posible traducción sería conocedor del roble. No es de extrañar, pues, que adoptasen el nombre de su árbol padre. Pertenecerían a la clase intelectual de la sociedad, gozando de una gran autoridad debido a la utilización del denominado Glamdicin, una especie de maldición que le era dada a aquel que hubiese transgredido las leyes divinas o humanas. Una peculiaridad de estos druidas es que no todos tenían por qué ser hombres, pues había mujeres, las dríades, algo también lógico, pues daban culto a una diosa madre.
Un ejemplo de estas mujeres fue Boudica, una líder guerrera y dríade, reina de los Ícenos, que se enfrentó a la Roma de Nerón entre los años 60 y 61 a.C. Por tanto, una sociedad bastante igualitaria dentro de la antigüedad. Y bueno, ¿creíais que nos habíamos olvidado del número 3? Pues no, los druidas podían clasificarse en 3 según sus funciones. Los bardos, encargados de la música y la poesía. Los vates, los denominados magos, médicos y curanderos. Y los druidas, aquellos que, tras 20 años de preparación y estudios de diversas áreas, pues como la religión, la política y la medicina, eran conocidos como tales, por lo que realizaban diferentes funciones fundamentales para la sociedad, como por ejemplo los druidas historiadores, conocidos como guardianes de la tradición, que siempre acompañaban a los reyes. Bueno, realmente estas funciones están muy bien, pero ¿y su leyenda? Al pensar en druidas, siempre nos vienen a la mente ancianos vestidos con túnicas y largas barbas blancas, y sí, como pensaréis, un ejemplo podría ser Panoramix y también Gandalf. Ambos encajarían en esta descripción, pues a los druidas siempre se les ha relacionado con hechizos y encantamientos para cambiar el orden natural de las cosas, ya sea mediante la llamada niebla druídica o mediante el cambio de forma, prácticas que llevaban a cabo mediante el uso de una vara mágica. Dentro de la magia, la más conocida practicada por los druidas es la adivinación, siendo el más documentado el del momento en elegir a un nuevo gobernante. Para este ritual se sacrificaba un toro. El druida comía su carne y bebía su sangre, y acto seguido dormía. La persona con la que soñase sería designada como monarca, pues era elegido por los dioses. Como vemos, la cultura celta es fascinante, y aparte de todo lo dicho, circulan muchas leyendas sobre sus costumbres bárbaras, como el sacrificio humano y el hecho de cortar cabezas. ¿Pero esto es cierto o es mera leyenda? Pues efectivamente, ambas se practicaban. Con respecto a las cabezas cortadas, hay que decir que es un tema muy controvertido, pues se tiene constancia de que en algunas tribus, solo algunas, los guerreros cortaban las cabezas de sus enemigos y las conservaban como un gran trofeo. Un ejemplo que nos pilla al lado de casa, hablando en plata, es el caso del Puig Castelar en Barcelona, donde se hallaron decenas de cráneos atravesados por estacas. Además, se dice que uno de los ritos de iniciación de los jóvenes guerreros era salir en busca de una cabeza humana para ser reconocidos como adultos. Pero estos rituales tienen una explicación desde el punto de vista celta, pues consideraban que en la cabeza residía el alma, la inmortalidad, y que ésta se transmitía, en parte, al portador de la cabeza cortada. El sacrificio humano. ¿Cuántas civilizaciones han sacrificado humanos para honrar o detener la furia de los dioses? Solo de pensarlo se nos pone mal cuerpo, ¿verdad? Esos pobres inocentes arrastrados al cadalso, rogando por su vida a un dios que solo quiere ver su sangre derramada. Pues tampoco es así en el mundo celta. El sacrificio venía dado para cuando se quería recuperar el favor de los dioses. Se sacrificaba un joven sano, fuerte, hermoso y virgen. El sacrificado era totalmente voluntario y era visto como un héroe. Este voluntario, tras vestirse con sus mejores galas, recibía de su padre una espada envainada, con la cual el joven recorría el pueblo hacia el bosque. Allí los druidas habían creado una fogata, rodeada por un círculo de estacas con las cabezas de otros héroes. El joven tomaba su última cena, y después se desnudaba y esperaba a ser apuñalado en la nuca con su propia espada. Una vez muerto, era estrangulado con una cuerda, y después decapitado con un cuchillo sagrado. Este ritual también servía para la adivinación, pues dependiendo de la caída del cadáver o de las vísceras del muerto, los druidas podían predecir el futuro. Bueno, sinceramente espero que no hubiese ninguna persona sensible ni con una imaginación exacerbada entre nuestros oyentes, porque la imagen no invita a salir ahora de casa, pues, no sé, a comerse un solomillo. Hablando del presente, como ya he dicho, esta cultura ha tenido un impacto gigantesco durante la historia, como por ejemplo en la Edad Media, donde surgieron historias relacionadas con este mundo, siendo un ejemplo famosísimo el personaje del rey Arturo, que sacó la espada de la roca, y su gran maestro Merlín, un maestro con todos los rasgos del druida. Lo curioso es que la cristiandad estaba presente también en el ciclo artúrico,
como puede ejemplificarse con la búsqueda de Arturo del Santo Grial. Pues ya en la actualidad, y como también he mencionado, cuando alguien habla de celtas, en este caso preciso galo-celtas y druidas, siempre nos vienen a la mente los geniales Asterix y Obelix, siempre humillando al Imperio Romano. Otra influencia del mundo celta que nos ha llegado es en la música. De hecho, durante los siglos XVIII y XIX se encontraron cantos y danzas de esta cultura, haciendo que su influencia creciese, dando lugar a obras como la ópera Norma de Bellini. Grupos como U2 o de un estilo más cercano a mis gustos, el Beatty, con la canción A Rose for Epona, por ejemplo, pues rinden su imaginación a la magia y a la curiosidad que desprende la cultura celta. Bueno, para finalizar, aunque podríamos pasarnos horas hablando y nos hemos dejado temas tan apasionantes como por ejemplo el calendario de Cologny, no deseo hacer un programa sumamente extenso, ya que, por fantástico que sea, hacer un monográfico durante tanto tiempo puede acabar cansando al oyente. Sin embargo, en el blog podéis comentar y decir si queréis que haga un estudio más en profundidad, además de dar vuestra opinión o plantear temas para que se traten en el siguiente programa. Solo me queda agradecer este programa a mi compañera en la Universidad de Valencia, Lara Juanes Miralles, la cual ha aportado la información y la bibliografía necesaria para hacer realidad este primer programa, que será el primero de muchos seguro. Pues bien, es hora de apagar el fuego por hoy. Espero que os haya gustado. Se despide muy cordialmente de vosotros el Cuentacuentos.